En el otoño de 1912, en las montañas cafeteras de Colombia, el patrón Daniel José se encontró cara a cara con el único fantasma que había jurado olvidar, Ana María. Durante 15 largos años, el silencio había sido su único compañero en la finca El Silencio, un pacto sellado con el dolor y el orgullo de un hombre que creyó haber sido traicionado. Él había construido una vida entera sobre la promesa de no mirar atrás, de no volver a sentir, hasta que una tormenta torrencial trajo de vuelta a la mujer que él creía haber enterrado en sus recuerdos, cambiando todo para siempre. ¿Cómo es posible que la única verdad capaz de sanar una herida tan profunda permaneciera oculta por tanto tiempo, justo allí, bajo el mismo cielo que los vio separarse? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de secado de café reveló un secreto capaz de poner a prueba esa promesa de olvido, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desató. El conflicto principal no era la tierra ni la cosecha, sino el corazón amurallado de Daniel José. Su vida en la finca El Silencio era un ritual de trabajo y soledad, un mecanismo de defensa construido sobre los cimientos de una traición que, según él, lo había vaciado por dentro. La llegada de Ana María no era solo el regreso de una mujer, era el regreso del pasado que él había intentado matar con trabajo y silencio. Cada amanecer era igual para Daniel. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara los cafetales, no por devoción al trabajo, sino para huir de los sueños donde ella todavía aparecía con la misma sonrisa que lo había desarmado en su juventud. El aroma del café recién molido era el único perfume que se permitía, y el sudor en su frente, la única emoción que dejaba fluir. Los jornaleros lo respetaban como patrón, pero le temían como hombre. Sus órdenes eran precisas, su voz, parca. Nadie se atrevía a preguntarle por el pasado, por la razón de esa dureza en su mirada que ni la mejor cosecha lograba ablandar. Su rutina era su armadura. La finca misma parecía haber adoptado el temperamento de su dueño. Bautizada El Silencio, sus vastos terrenos se extendían por las laderas de la montaña, un mar de verde oscuro y frutos rojos que prometían riqueza, pero que vivían bajo un manto de quietud casi solemne. La casona principal, de paredes blancas y tejas de barro, estaba impecable, pero carecía de risas. Era un monumento a la disciplina, no un hogar. Las mecedoras de la galería permanecían inmóviles. Las habitaciones de huéspedes acumulaban polvo y el único sonido constante era el del viento silbando entre los árboles, como un lamento perpetuo por la vida que pudo haber sido y no fue. La tierra era próspera, pero el alma de la casa estaba vacía. Y entonces, como un rumor llevado por el viento de la tarde, la noticia llegó al pueblo cercano. Ana María había regresado. Viuda, sin fortuna y con la mirada cargada de un cansancio que los años no perdonan. No volvió buscando a Daniel sino un simple lugar donde empezar de nuevo, sin saber que su sola presencia era suficiente para resquebrajar la paz forzada que tanto le había costado construir a aquel hombre. Se instaló en una pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo, buscando pasar desapercibida, una tarea imposible, en un lugar donde todos se conocían, y donde su historia con el patrón del silencio era una leyenda contada en susurros. En un pueblo donde los secretos son la moneda de cambio más valiosa, el regreso de Ana María fue el tema de conversación en cada esquina, en el mercado y a la salida de la iglesia. Las mujeres mayores recordaban a la joven que se había marchado para casarse con un hombre rico, abandonando al prometedor Daniel José. Los hombres comentaban con una mezcla de lástima y morbo. Para la comunidad, ella era un capítulo cerrado que se reabría a la fuerza, y cada uno tenía su propia versión de la historia, casi siempre pintando a Daniel como la víctima y a ella como la mujer ambiciosa que ahora pagaba el precio de sus decisiones. La presión social comenzaba a tejerse como una red invisible a su alrededor. Fue Mateo, su viejo capataz y la única figura paterna que le quedaba, quien le dio la noticia. Lo hizo con cuidado, al final de la jornada, mientras revisaban las cuentas en el despacho. Daniel no dijo una palabra. Simplemente apretó la mandíbula, y la pluma que sostenía se partió entre sus dedos. El sonido seco en el silencio de la habitación fue más elocuente que cualquier grito. Para él, Ana María no había regresado. Un fantasma había cruzado los linderos de su territorio. Mateo vio en sus ojos el mismo dolor de 15 años atrás.
un dolor que el tiempo no había curado, solo había enterrado bajo capas de orgullo y trabajo incesante. Esa noche Daniel no pudo dormir. La imagen de Ana María no era la de la mujer derrotada que describían los rumores, sino la de la joven de 18 años que, bajo el viejo samán junto al río, le había prometido esperarlo. Recordaba el tacto de su mano, el brillo en sus ojos y la ingenuidad de una promesa que se rompió apenas unos meses después, con una carta fría y distante. Esa herida, que él creía cicatrizada, comenzó a sangrar de nuevo, fresca y punzante, como si el tiempo no hubiera pasado. El hombre que dirigía una finca con mano de hierro, se sentía de nuevo como el joven cuyo mundo se había derrumbado por completo. Su hermana mayor Isabel, una mujer cuyo carácter se había agriado con los años, vio el regreso de Ana María como una afrenta personal. Fue ella quien había cuidado de Daniel después de la ruptura, quien había recogido los pedazos de su orgullo y lo había ayudado a construir esa fortaleza de indiferencia. Esa mujer no traerá más que desgracia, le sentenció a su hermano en el desayuno, su voz afilada como un cuchillo. No puedes permitir que se acerque a esta finca. Por el honor de nuestro apellido, por todo lo que has construido, tienes que dejar claro que aquí no es bienvenida. Isabel se erigió como la guardiana de su dolor, dispuesta a todo para evitar que esa puerta al pasado se abriera de nuevo. Los días siguientes, el cielo sobre la región pareció reflejar la tormenta que se gestaba en el interior de Daniel. El sol de la mañana daba paso a tardes grises y pesadas, con un aire cargado de una electricidad que anunciaba un aguacero inminente. Los jornaleros apuraban la recolección, mirando con recelo las nubes oscuras que se acumulaban en las cumbres. Era la calma antes de la tempestad, tanto en el clima como en la vida del patrón de El Silencio, quien, encerrado en su despacho, intentaba ignorar el eco de un nombre que resonaba en cada rincón de la finca. Aún no sabía que la lluvia estaba a punto de arrastrar el pasado directamente hasta su puerta. Y la tormenta llegó, no como una lluvia pasajera, sino con la furia de un animal herido. El cielo se rasgó con relámpagos que iluminaban las hileras de cafetos, y el agua caía en cortinas tan densas que borraban el contorno de las montañas. Los jornaleros se refugiaron en los barracones, pero Daniel se quedó en la galería de la casona, inmóvil, dejando que el viento helado le golpeara el rostro. No era la cosecha lo que le preocupaba, sino la tempestad que se había desatado en su interior, una que llevaba 15 años contenida y que ahora amenazaba con arrasarlo todo. Cada trueno parecía pronunciar el nombre de Ana María, y cada ráfaga de viento traía consigo el eco de una promesa rota. Fue en medio de ese caos que sucedió lo inevitable. Buscando refugio de la violencia del aguacero, una figura menuda y empapada corrió hacia la pequeña capilla de la finca, una construcción sencilla que los abuelos de Daniel habían levantado para los trabajadores. Él la vio desde la galería, una silueta frágil luchando contra el viento. Su primer instinto fue dar la espalda, encerrarse en su despacho y fingir que no había visto nada. Pero sus pies se movieron por sí solos, impulsados por una fuerza más antigua que su orgullo. Con el corazón martillándole en el pecho, caminó bajo la lluvia torrencial hasta la puerta de la capilla, sabiendo perfectamente a quién encontraría dentro. Allí estaba ella, de espaldas a la entrada, arrodillada frente al modesto altar de madera. Su cabello, empapado, se pegaba a su cuello, y sus hombros se sacudían con temblores que no eran solo por el frío. Daniel se detuvo en el umbral, y el sonido de sus botas en el suelo de piedra la hizo girar. Por un instante, el tiempo se detuvo. No era la joven radiante de sus recuerdos, ni la mujer ambiciosa de su rencor. Era una extraña con los ojos de Ana María, unos ojos que reflejaban un cansancio y una tristeza tan profundos que desarmaron por completo la coraza que él había tardado tanto en construir. El silencio entre ellos era más denso que la neblina de la montaña, cargado de preguntas, reproches y un dolor compartido que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sin decir una sola palabra, Daniel dio media vuelta y regresó a la casona, dejándola sola en la penumbra de la capilla. Ana María interpretó su silencio como el rechazo final, la confirmación de que no había lugar para ella, ni siquiera como una extraña buscando amparo. Pero minutos después, él regresó.
En sus manos no había un arma ni un gesto de expulsión, sino una manta de lana gruesa y una taza de barro humeante con café endulzado con panela. La dejó sobre un banco de madera cercano a ella, sin mirarla a los ojos, y se retiró de nuevo a la puerta, montando una guardia silenciosa bajo el techo del pórtico. No fue un acto de perdón, sino de una humanidad elemental que él mismo creía haber perdido. Isabel descubrió la manta a la mañana siguiente, doblada y húmeda sobre una silla en la cocina. Una de las sirvientas, con la lealtad dividida, le contó lo sucedido en la capilla. La furia de Isabel fue fría y cortante. Enfrentó a su hermano en el desayuno, su voz un siseo bajo pero letal. La acogiste. Después de todo lo que te hizo, le diste refugio en nuestra tierra, bajo nuestro techo. Has deshonrado la memoria de nuestros padres, y has abierto la puerta a la desgracia. Esa mujer es veneno, Daniel, y tú acabas de tomarte la primera dosis. Exijo que le prohíbas volver a pisar esta finca, o yo misma me encargaré de que el pueblo entero sepa la clase de mujer que es. Al día siguiente, con el sol brillando sobre los campos embarrados, el ambiente en el silencio era más pesado que durante la tormenta. Daniel estaba ausente, su mente en otro lugar. Daba órdenes contradictorias a los jornaleros, revisaba las mismas cuentas una y otra vez sin ver los números, y su mirada se perdía constantemente en el camino que llevaba al pueblo. Su rutina, esa fortaleza que lo había mantenido en pie durante años, se había hecho añicos. Mateo, su capataz, lo observaba desde la distancia, con una mezcla de preocupación y una chispa de esperanza. Sabía que la tormenta exterior había pasado, pero la verdadera tempestad, la del corazón de su patrón, apenas comenzaba a gestarse. Para Ana María, el juicio de la comunidad se intensificó después de la noche de la tormenta. El rumor de que había pasado la noche en la finca de Daniel, aunque fuera en la capilla, corrió como la pólvora. En el mercado, las mujeres que antes le dirigían una mirada de lástima, ahora la miraban con desprecio. Las puertas se cerraban a su paso, y los susurros la seguían por las calles empedradas. La veían, no como una viuda que buscaba empezar de nuevo, sino como una tentación, una amenaza para la paz de un hombre respetado. Se convirtió en una paria, aislada por un crimen que no había cometido, prisionera del pasado en un lugar donde la reputación de una mujer era todo lo que tenía. Esa noche, incapaz de encontrar paz, Daniel subió al desván de la casona, un lugar que evitaba desde hacía más de una década. El aire estaba cargado de polvo y del aroma, a madera vieja y tiempo detenido. Abrió un viejo baúl de cuero que había pertenecido a su madre, y debajo de sábanas de lino amarillentas, encontró una pequeña caja de madera tallada. Dentro, guardaba los únicos vestigios de su pasado con ella, una flor de cafeto prensada, frágil y descolorida, y una única carta que ella le había escrito antes de su partida, una carta llena de promesas y sueños que él había leído 1000 veces hasta que cada palabra se convirtió en una espina en su memoria. La finca misma se había convertido en una extensión de su luto. La habitación de huéspedes que en su juventud habían planeado llenar con las risas de sus hijos, permanecía cerrada, los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. En la sala principal, los retratos de sus padres lo observaban con una severidad que parecía juzgar su soledad. Cada objeto, cada rincón, era un recordatorio constante de la vida que le fue arrebatada. El silencio no era solo el nombre de su propiedad, era la descripción literal de su existencia, un vacío que el trabajo incesante y la riqueza acumulada nunca habían logrado llenar. Fue Mateo quien días después se atrevió a romper sutilmente el pacto de silencio. Lo encontró junto a los cafetales más viejos, los que habían sido plantados por su abuelo. Sin mirar a Daniel, el viejo capataz señaló un árbol que parecía marchito. A veces, un cafeto sufre una plaga, patrón, se le caen las hojas, el fruto se seca, y uno piensa que ya no sirve para nada, que lo mejor es arrancarlo de raíz. Hizo una pausa, arrancando una hoja seca. Pero si uno tiene paciencia, y le da el cuidado correcto, a la siguiente cosecha vuelve a florecer, a veces con más fuerza que antes. La tierra tiene memoria, y las raíces buenas no se rinden tan fácil. Las palabras de Mateo sobre el cafeto que vuelve a florecer
resonaron en la mente de Daniel durante días, como una verdad incómoda que se negaba a ser ignorada. Aunque su orgullo le hizo desechar el comentario con un gesto de impaciencia, la semilla de la duda había sido plantada en un terreno que él creía estéril. Para acallar esa voz interior, se sumergió aún más en el trabajo, pero esta vez, no en el campo, sino en la administración de la finca. Se encerró en su despacho, un santuario de orden y control, decidido a ahogar los sentimientos en columnas de números y en el crujido de viejos papeles. Necesitaba la certeza de los hechos, la lógica fría de la tierra y sus linderos para reconstruir la muralla que Ana María había comenzado a agrietar con su sola presencia. Fue así, en medio de esa búsqueda de distracciones, que se topó con una pila de escrituras y registros de propiedad antiguos que no había revisado en años. Un vecino había levantado una nueva cerca, y Daniel, meticuloso hasta la obsesión, quería asegurarse de que los límites históricos de El Silencio no fueran violados ni por un centímetro. Desempolvó pesados libros de contabilidad y mapas trazados a mano por su abuelo, sumergiéndose en la historia legal de cada palmo de su tierra. Era un trabajo tedioso, monótono, perfecto para una mente que huía de sí misma. Pasó horas bajo la luz de un candil, con el olor a cuero viejo y papel amarillento llenando el aire, trazando con el dedo líneas de propiedad que se remontaban a décadas atrás, buscando la paz en la inmutabilidad de la ley. Y entonces lo vio. En un documento fechado en el otoño de 1897, un apunte marginal describía la venta de una pequeña parcela colindante a la finca de su familia. El vendedor era el padre de Ana María, un hombre que él recordaba como orgulloso y trabajador. Pero no fue ese nombre el que le heló la sangre. El comprador, cuya firma aparecía clara y arrogante, era Ricardo Balbuena, el hombre adinerado con el que ella se había casado. La fecha del documento era lo que lo dejó sin aliento, apenas 3 semanas antes de recibir la carta en la que Ana María rompía su compromiso. No era una simple venta, el texto legal hablaba de una deuda condonada, de una hipoteca que amenazaba con la ruina total de la familia de ella. De repente, la historia que él conocía comenzó a tambalearse. Daniel, un hombre de hechos y no de suposiciones, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 15 años de resentimiento se habían construido sobre una única verdad. Ella lo había abandonado por ambición. Pero ese documento no hablaba de ambición, hablaba de desesperación. La imagen de Ana María como una mujer calculadora y fría comenzó a disolverse, reemplazada por la de una joven atrapada, obligada a tomar una decisión imposible para salvar a su familia. ¿Había sido una traición o un sacrificio? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo vacío y confundido. Por primera vez en más de una década, el odio que lo había sostenido se convirtió en una duda dolorosa. Se dio cuenta de que había juzgado una historia de la que solo conocía una página. Su primer impulso fue cabalgar hasta el pueblo y enfrentarla, exigirle la verdad. Pero su orgullo, esa vieja y fiel armadura, se lo impidió. ¿Cómo podía admitir que había vivido 15 años alimentando un rencor basado en una mentira? ¿Cómo mirarla a los ojos y preguntarle por un dolor que él se había negado a comprender? En lugar de eso, optó por un camino más cauto, más acorde a su naturaleza reservada. Decidió investigar. Al día siguiente, le dijo a Mateo que necesitaba ir al pueblo para comprar unas herramientas. Una excusa débil que el viejo capataz no cuestionó. Su verdadero destino era la notaría del pueblo, un archivo polvoriento donde los secretos de las familias de la región dormían en forma de contratos, testamentos y actas de matrimonio. Mientras Daniel emprendía su viaje hacia el pasado, la vida de Ana María en el presente era una prueba de resistencia silenciosa. El aislamiento se había convertido en su compañero constante. Buscó trabajo como costurera, ofreciendo sus manos hábiles para remendar la ropa de los jornaleros, pero pocas familias querían asociarse con la mujer, que según los rumores, había vuelto para perturbar la paz del patrón de El Silencio. Sobrevivía con lo poco que le quedaba, enfrentando las miradas de juicio con una dignidad que desconcertaba a sus detractores. No pedía ayuda ni compasión. Cada mañana, caminaba por la plaza del pueblo con la cabeza en alto,
una figura solitaria cuya fortaleza residía en su capacidad para soportar el peso de un pasado que no le pertenecía del todo. La llegada de Daniel al pueblo no pasó desapercibida. El patrón del silencio rara vez bajaba de sus montañas, y su presencia a caballo, con su rostro adusto y su mirada fija, provocó una ola de murmullos a su paso. Ignoró los saludos y las miradas curiosas, dirigiéndose directamente a la oficina del notario, un hombre anciano que lo recordaba desde niño. Con la excusa de estar actualizando los registros de su propiedad, solicitó acceso a los archivos de finales del siglo anterior. El notario, sin sospechar nada, lo condujo a una habitación trasera llena de estanterías que se doblaban bajo el peso de gruesos tomos, encuadernados en cuero. El aire olía a tiempo y a secretos guardados. Durante horas, Daniel se perdió entre documentos legales. Página tras página, fue reconstruyendo el rompecabezas de la caída financiera de la familia de Ana María. Descubrió préstamos con intereses imposibles, cosechas fallidas que los habían endeudado hasta el cuello, y finalmente la amenaza de un embargo que los dejaría en la calle, despojados de su tierra y de su honor. Y en cada documento, como una sombra que se cernía sobre ellos, aparecía el nombre de Ricardo Balbuena. No era un pretendiente, sino un acreedor. La propuesta de matrimonio no había sido un acto de amor, sino la cláusula final de un contrato despiadado. La dote de Ana María no fue dinero ni joyas, fue la salvación de su apellido. El peso de esa revelación cayó sobre Daniel como una losa. El odio que había sentido por ella se transformó en una profunda y amarga culpa hacia sí mismo. Él, que se enorgullecía de su juicio y su rectitud, la había condenado sin saber la verdad. Había construido una vida entera sobre la base de su propio dolor, ciego al sacrificio que ella se había visto obligada a hacer. Recordó la carta que ella le envió, sus palabras frías y distantes que ahora le parecían escritas bajo coacción. Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana polvorienta de la notaría, el hombre más poderoso de la región se sintió pequeño y avergonzado. Un juez que había dictado una sentencia injusta sobre la única mujer que había amado. Regresó a la finca al anochecer, pero no era el mismo hombre que la había dejado por la mañana. La dureza de su mirada se había atenuado, reemplazada por una vulnerabilidad que no había mostrado en 15 años. Mateo lo notó de inmediato, pero sabiamente no dijo nada. Esa noche, Daniel no se encerró en su despacho. Se quedó en la galería, mirando las montañas oscuras, mientras la verdad que había descubierto luchaba contra el orgullo que aún quedaba en su interior. Sabía que no podía seguir viviendo en el silencio. Tenía que hacer algo, dar un paso, por pequeño que fuera, para empezar a deshacer el nudo de mentiras y dolor que los había mantenido separados. La pregunta era cómo hacerlo sin destruir lo poco que a ambos les quedaba. El primer paso fue el más difícil, un movimiento que le costó a Daniel más orgullo del que había gastado en toda una vida. No podía ir él mismo. Eso habría sido una rendición demasiado explícita, una confesión de culpa que su naturaleza reservada no le permitía. En su lugar, recurrió a Mateo, el único hombre en quien confiaba plenamente. A la mañana siguiente, lo llamó a su despacho, y sin mirarlo a los ojos, le ordenó que preparara una mula con provisiones de la finca. Sacos de café, panela, frutas y carne seca. Llévaselo a la viuda Balbuena, dijo, con una voz tan neutra, que parecía una orden de negocios. Dile que es un excedente de la cosecha, que nadie en esta tierra debe pasar necesidad. Era un gesto de cuidado disfrazado de caridad, la única forma que encontró para tender un puente sin admitir que lo estaba construyendo. Mateo, que había servido a la familia por más de 40 años, comprendió de inmediato el verdadero significado de aquella orden. No era caridad, era una disculpa, una ofrenda de paz. Asintió con una solemnidad que respetaba la fragilidad del momento, y preparó la mula sin hacer preguntas. Mientras descendía por el sinuoso camino hacia el pueblo, el viejo capataz sintió el peso de su misión. No era solo un recadero, era un embajador en un territorio devastado por una guerra silenciosa de 15 años. Sabía que la forma en que Ana María recibiera aquel gesto determinaría si la herida entre ellos podría empezar a cicatrizar o si se infectaría para siempre. Cada paso de la mula parecía resonar con el eco de un pasado que se negaba a morir,
y Mateo rezó en silencio para que su llegada fuera vista como una tregua y no como una ofensa. Cuando Ana María abrió la puerta de su humilde morada, y vio a Mateo con la mula cargada, su primera reacción fue de una desconfianza helada. Sus ojos, acostumbrados a las miradas de desprecio, buscaron de inmediato la trampa, el gesto de humillación oculto. ¿Acaso Daniel José se burlaba de su pobreza, exhibiendo su riqueza frente a la miseria de ella? Su cuerpo se tensó, lista para rechazar la oferta con la misma dignidad con la que enfrentaba los susurros del pueblo. Pero la mirada de Mateo era genuina, cargada de un respeto y una compasión que la desarmaron. Él le transmitió el mensaje de Daniel con palabras sencillas, sin adornos, y en el tono del viejo capataz, ella no escuchó lástima sino una invitación, una puerta entreabierta a un lugar que creía cerrado para siempre. Tras un largo momento de silencio, en el que sopesó su orgullo contra la cruda realidad de su despensa vacía, Ana María aceptó. No lo hizo con gratitud efusiva, sino con un asentimiento grave y contenido. Mientras ayudaba a Mateo a descargar las provisiones, su mente era un torbellino. No era la comida lo que importaba, sino el mensaje que contenía. Daniel, el hombre que la había borrado de su vida, estaba pensando en ella. Esa simple idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola en su lucha. El gesto, aunque ambiguo, era una grieta en el muro de silencio, y una parte de ella, una parte que creía muerta, sintió la curiosidad de ver qué había al otro lado, aunque temiera encontrar solo más dolor. El siguiente paso de Daniel fue aún más audaz. Unos días después, envió de nuevo a Mateo, esta vez con un mensaje verbal. Le pedía que se reuniera con él en el viejo puente de piedra que cruzaba el río, el límite natural entre las tierras del silencio y el camino al pueblo. Era un lugar neutral, cargado de los fantasmas de su juventud. Ana María dudó un día entero antes de aceptar. Cuando finalmente acudió a la cita, lo encontró de espaldas, mirando la corriente del agua. La conversación que siguió fue torpe, dolorosa. No hablaron del pasado, ni de la carta ni del matrimonio de ella. Hablaron del clima, de la plaga que amenazaba los cafetales, de la salud del viejo notario. Cada palabra era un campo minado, y ambos caminaban con un cuidado extremo para no pisar ninguna verdad enterrada. Pero bajo la superficie de esa charla intrascendente se libraba una batalla de miradas y silencios. Él notó las nuevas líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Ella vio que la dureza en su mandíbula no había desaparecido, pero que su mirada ya no contenía el odio gélido de antes, sino una profunda y confusa tristeza. Era un diálogo de lo no dicho, donde cada pausa estaba cargada de 15 años de preguntas sin respuesta. Estaban reconstruyendo un puente, no con grandes declaraciones, sino con las pequeñas y frágiles tablas de la cortesía y el respeto mutuo. Al despedirse, no hubo promesas de un nuevo encuentro, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un espacio que, quizás podría empezar a llenarse. La noticia del encuentro en el puente llegó a oídos de Isabel como un veneno. Una de las lavanderas del pueblo, siempre ávida de chismes, se lo contó con lujo de detalles. La furia de Isabel esta vez fue volcánica. Irrumpió en el despacho de Daniel esa misma noche, con los ojos encendidos de una ira justa y protectora. Así que es verdad, siseó, su voz temblando de rabia contenida. Te estás viendo con ella a escondidas, como un adolescente sin honor. Has olvidado lo que nos hizo. Has olvidado las noches que pasaste consumido por el dolor, mientras ella disfrutaba de la fortuna de otro hombre. ¿Estás deshonrando la memoria de nuestra madre, que te advirtió sobre esa clase de mujeres? Estás trayendo la serpiente de vuelta a nuestro hogar, y te juro, Daniel, que su veneno nos destruirá a todos. Daniel por primera vez no se inmutó ante la furia de su hermana, la miró directamente, con una calma que la desconcertó. Isabel, lo que pasó entre ella y yo es asunto mío, respondió, su voz baja pero firme. He vivido 15 años alimentando un rencor que me ha consumido por dentro. Tal vez es hora de escuchar la otra parte de la historia. Su respuesta no era una defensa de Ana María, sino una declaración de su propia necesidad de entender.
Isabel lo vio en sus ojos. No era la debilidad de un hombre enamorado, sino la determinación de un hombre que busca la verdad. Se dio cuenta de que sus viejas tácticas de manipulación y culpa ya no funcionaban. Daniel había cambiado, y ese cambio la aterrorizaba, porque amenazaba el orden de un mundo que ella había ayudado a construir sobre el dolor de su hermano. En su siguiente encuentro, que ocurrió de forma casi accidental cerca del mercado, fue Daniel quien se atrevió a tocar el pasado, aunque fuera de forma tangencial. Al verla cargar una pesada cesta, se acercó y mientras la ayudaba, su mirada se desvió hacia el viejo samán que se erigía en la plaza. «Recuerdo cuando tu padre nos contó que ese árbol era más viejo que el pueblo mismo», dijo, su voz teñida de una nostalgia que no pudo ocultar. Ana María se detuvo, sorprendida por la calidez del recuerdo. «Y que si le pedías un deseo en la primera noche de luna llena, se cumplía», completó ella, casi en un susurro. Por un instante, dejaron de ser dos extraños heridos, y volvieron a ser los jóvenes que habían compartido secretos bajo esas mismas ramas. Ese pequeño momento de memoria compartida fue como una llave que abrió una puerta largamente sellada. Rompió la formalidad y les permitió hablar por primera vez de sus familias. Daniel le preguntó por sus padres, fallecidos hacía años, y escuchó con una atención que la conmovió. Ella, a su vez, le preguntó por la salud de Mateo, y por los cafetales que su propio padre había ayudado a plantar. Estaban trazando un mapa de su historia común, redescubriendo los lazos que los unían más allá de su dolorosa ruptura. Se dieron cuenta de que sus vidas, aunque separadas, habían crecido de las mismas raíces, y que el pasado que los atormentaba era también el único terreno firme que compartían. La conversación terminó con una sensación de melancolía, pero también con una nueva ligereza en el aire. Mateo, observando desde la distancia el lento deshielo entre ellos, decidió que era el momento de una intervención sutil. Una tarde, mientras Ana María remendaba unas redes de pesca cerca del río, el viejo capataz se sentó a su lado con la excusa de descansar. Sin preámbulos, comenzó a contarle una historia sobre el padre de Daniel, un hombre tan orgulloso como su hijo. Le relató cómo, en su juventud, el viejo patrón había acusado injustamente a un jornalero de robo, despidiéndolo y deshonrándolo frente a toda la comunidad. Años después, cuando se descubrió la verdad, el padre de Daniel pasó el resto de su vida intentando enmendar su error, no con palabras, sino con actos de una generosidad silenciosa y obstinada. Ana María escuchó la historia en silencio, comprendiendo perfectamente el mensaje que Mateo le estaba entregando. No era solo una anécdota, era un manual de instrucciones para entender el alma de Daniel José. Le estaba diciendo que el orgullo y la terquedad eran un legado familiar, una coraza heredada que se forjaba con el tiempo y el dolor. Pero también le estaba diciendo que, bajo esa coraza, existía una profunda capacidad para la justicia y la redención. La historia le dio a Ana María una nueva perspectiva. El silencio de Daniel durante todos esos años no había sido solo odio, sino también el peso de un juicio equivocado. Una herida que, al igual que su padre, quizás no sabía cómo empezar a sanar con palabras. A medida que la cercanía entre ellos crecía, el peso del secreto que Ana María guardaba se volvía casi insoportable. Cada gesto amable de Daniel, cada mirada cargada de una pregunta silenciosa, era una puñalada en su conciencia. Él la había juzgado mal, sí, pero ella lo había mantenido en la oscuridad con su silencio. La promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte, nunca revelar el sacrificio que hizo para salvar el honor de la familia, se había convertido en una cadena. Contarle la verdad significaría traicionar la memoria de su padre, romper un juramento sagrado, pero no decírsela se sentía como una nueva y cruel mentira, una que impedía cualquier posibilidad de una verdadera reconciliación. Vivía en un tormento constante, atrapada entre dos lealtades imposibles. Por las noches, el rostro decepcionado de su padre se mezclaba en sus sueños con la mirada confundida de Daniel. Se sentía como una impostora, aceptando su incipiente amabilidad bajo falsos pretextos. El hombre que tenía delante estaba luchando por superar un resentimiento basado en una mentira, y ella poseía la única verdad que podía liberarlo, pero esa verdad estaba encerrada bajo llave en su corazón.
Empezó a preguntarse si el verdadero sacrificio no había sido casarse con Balbuena, sino vivir el resto de su vida con el conocimiento de que su silencio era la barrera final que los mantenía separados, una barrera que ella misma había construido. Un problema práctico en la finca terminó por forzar una conversación más profunda. La vieja bomba de agua que irrigaba una parte de los cafetales más jóvenes se averió, y ninguno de los jornaleros sabía cómo repararla. Era una pieza de maquinaria antigua, casi una reliquia. Daniel, frustrado, recordó de repente que el padre de Ana María había sido el único en la región que entendía esos mecanismos. Era un artesano de lo imposible, un hombre capaz de dar vida al metal muerto. Sin pensarlo 2 veces, cabalgó hasta el pueblo, no para pedirle ayuda a ella, sino para preguntarle si recordaba algo de los trucos o secretos de su padre para arreglar aquella bomba. La pregunta, tan específica y ligada a la memoria de su padre, tomó a Ana María por sorpresa. Lo llevó a un pequeño cobertizo detrás de su casa, donde aún guardaba algunas de las herramientas y cuadernos de su padre. Mientras buscaban entre los bocetos y anotaciones, comenzaron a hablar de él, no como una figura lejana, sino como el hombre que había sido, su ingenio, su terquedad, su amor por la tierra. Daniel escuchaba, fascinado, descubriendo facetas de un hombre que solo había conocido superficialmente. Se dio cuenta de que, al odiar a Ana María, también había borrado de su memoria a toda su familia, una familia que había estado intrínsecamente ligada a la historia de la suya y de la propia finca. Fue en medio de ese ambiente de recuerdos compartidos, con el olor a aceite y metal viejo llenando el aire, que Ana María estuvo a punto de confesarlo todo. Daniel, al ver un dibujo de un complejo engranaje, comentó con admiración: «Tu padre era un genio. Habría hecho cualquier cosa para proteger lo que era suyo, su tierra, su familia». Esas palabras golpearon a Ana María con la fuerza de una revelación. «Lo hizo», susurró ella, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Hizo más de lo que nadie sabrá jamás». Daniel se giró hacia ella, su rostro una mezcla de confusión y una repentina e intensa atención. Vio en sus ojos un abismo de dolor, y supo que estaba en el umbral de la verdad que tanto había buscado. Ella abrió la boca para continuar, para finalmente liberar las palabras que la habían mantenido prisionera durante 15 años. La historia completa de la deuda, del chantaje de Balbuena, del juramento en el lecho de muerte de su padre, todo estaba allí, en la punta de su lengua, listo para derramarse y cambiarlo todo. Pero entonces vio el rostro de Daniel, la vulnerabilidad en sus ojos, la herida aún abierta que apenas comenzaba a cicatrizar. Y el miedo la paralizó. Tenía derecho a infligirle una nueva herida, la del conocimiento de su propio juicio erróneo, la culpa de haberla odiado injustamente. En ese instante de vacilación retrocedió. «Era un buen hombre», dijo finalmente desviando la mirada. «Simplemente era un muy buen hombre». El momento pasó, dejando la verdad más importante aún enterrada, pero la tensión entre ellos se había vuelto casi tangible. Una promesa de que la próxima vez, el silencio se rompería para siempre. La tensión que quedó flotando en el cobertizo después de aquella conversación interrumpida, se instaló en Daniel como una fiebre sorda. Ya no podía mirar los cafetales, ni revisar las cuentas, ni siquiera beber su café matutino sin que la imagen de los ojos llorosos de Ana María, y sus palabras a medio decir, lo asaltaran. La frase «hizo más de lo que nadie sabrá jamás», se repetía en su mente como un eco incesante, una llave que prometía abrir la puerta a la verdad que él, por orgullo, se había negado a buscar durante 15 años. El hombre que había hecho del olvido su única ley, ahora vivía obsesionado con recordar, con entender. La bomba de agua rota en la finca se había convertido en el símbolo perfecto de su propia vida. Un mecanismo vital que había dejado de funcionar por una pieza que él no sabía cómo nombrar, y mucho menos reparar. La noticia de que Daniel y Ana María habían pasado tiempo juntos en el viejo cobertizo, rodeados de los recuerdos de su padre, llegó a Isabel a través de la misma red de susurros que la mantenía informada de cada movimiento en el pueblo. Esta vez, su furia no fue fría ni calculada, sino un torrente de lava ardiente. No esperó a la noche. Irrumpió en el patio de secado donde Daniel supervisaba a los jornaleros,
sin importarle la humillación pública. Así que ahora no solo la ayudas, sino que buscas consuelo en las sombras de su pasado, gritó, su voz atrayendo las miradas de todos. Has olvidado las advertencias de nuestra madre, has olvidado el honor de este apellido. Esa mujer no es más que una viuda sin fortuna, que ha venido a reclamar lo que cree que le pertenece. Te está usando Daniel y tú, ciego de un recuerdo estúpido, te estás dejando envenenar. Por primera vez, Daniel no se encogió ni se enfureció. Dejó sus herramientas a un lado y caminó lentamente hacia su hermana, obligando a los jornaleros a retroceder con una sola mirada. Se paró frente a Isabel, su calma más intimidante que cualquier grito. El único veneno que ha habido en esta casa durante 15 años ha sido mi silencio, Isabel. Un silencio que tú ayudaste a construir y a mantener, dijo, su voz baja pero resonando con una autoridad que ella no le conocía. He vivido en una prisión de orgullo, juzgando una historia de la que no sabía nada. Si ella tiene una verdad que contar, tengo el derecho y la obligación de escucharla. Esta es mi finca y mi vida. Tus muros ya no me protegerán más, porque me he dado cuenta de que solo me estaban ahogando. La ruptura entre ellos era ahora un abismo insalvable. La furia de Isabel, rechazada por su hermano, se desbordó sobre el pueblo. Cumplió su amenaza, y en los días siguientes, se dedicó a envenenar el nombre de Ana María con una crueldad metódica. Ya no eran solo susurros, eran acusaciones abiertas. La pintó como una mujer de moral dudosa, una cazafortunas que había vuelto para destruir la paz del patrón. El pueblo, siempre temeroso de la familia de la finca, tomó partido. Las puertas se le cerraron a Ana María de forma definitiva. En el mercado le negaron la venta de alimentos, y una mañana encontró la palabra indigna, pintada con barro en su puerta. La soledad se transformó en un asedio. Se dio cuenta de que su presencia no era una oportunidad de redención, sino la chispa que estaba incendiando el mundo de Daniel y el suyo propio. Su regreso había sido un error. Esa noche, a la luz de una vela temblorosa, Ana María tomó la única decisión que le quedaba. No podía ganar esa guerra. Solo podía retirarse del campo de batalla. Con una lentitud dolorosa, empacó sus pocas pertenencias en un pequeño bulto de tela. Cada objeto, un peine de carey de su madre, un libro de oraciones gastado, era un ancla a un pasado que debía abandonar para siempre. No lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una resignación tan profunda como el océano. Sobre la mesa de madera dejó una breve nota para Mateo, pidiéndole que le dijera a Daniel que le agradecía su reciente bondad, pero que algunas historias no estaban destinadas a tener un segundo capítulo. Antes del amanecer, con la primera luz gris pintando el cielo, se marchó en silencio, una sombra que se desvanecía en el camino. Fue Mateo quien la vio irse. El viejo capataz, con la sabiduría que dan los años y el conocimiento profundo del corazón humano, no intentó detenerla. Sabía que las palabras no servirían de nada. En su lugar, ensilló su caballo más rápido y galopó hacia la finca como si su vida dependiera de ello, el eco de los cascos rompiendo el silencio del amanecer. Encontró a Daniel junto a los cafetales con la mirada perdida en las montañas. Se ha ido, patrón, dijo Mateo sin aliento, su voz cargada de una urgencia que heló la sangre de Daniel. Ana María se ha marchado, para siempre. La palabra, siempre, golpeó a Daniel con la fuerza de un puño, el mismo golpe que había sentido 15 años atrás al leer su carta. Pero esta vez, no había resignación, solo una furia desesperada contra el destino. Sin decir una palabra, Daniel corrió hacia los establos, su cuerpo moviéndose por un instinto más poderoso que cualquier pensamiento racional. El pacto de no mirar atrás se hizo añicos, reducido a cenizas por la urgencia de su corazón. Mientras ensillaba su caballo con manos temblorosas, solo una idea resonaba en su cabeza. No otra vez. No la perdería por segunda vez por culpa del silencio, esta vez, el suyo. Montó de un salto y espoleó al animal, lanzándose por el camino de herradura a una velocidad imprudente. Cada árbol, cada curva, cada piedra del camino, era un obstáculo entre él, y la única oportunidad que le quedaba de deshacer el nudo de mentiras que había estrangulado su vida durante tanto tiempo. No estaba persiguiendo a una mujer,
Estaba persiguiendo su propia redención. La alcanzó en el viejo puente de piedra sobre el río, el mismo que marcaba el límite de sus tierras. La figura solitaria de Ana María caminando con la cabeza gacha, parecía tan frágil contra la inmensidad del paisaje. Daniel detuvo su caballo bruscamente, bloqueándole el paso. Saltó al suelo antes de que el animal se detuviera por completo, su rostro una máscara de angustia y determinación. Ella levantó la vista, sorprendida, y en sus ojos él vio, no solo tristeza, sino una derrota absoluta. Se quedaron mirándose en silencio por un instante, el murmullo del río debajo de ellos el único sonido, un testigo mudo del enfrentamiento que estaba a punto de desatarse, el enfrentamiento que había tardado 15 años en llegar. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él, su voz ronca por la carrera y la emoción contenida. No era una pregunta, era una acusación, un reclamo. Ana María apretó el bulto de tela contra su pecho, como si fuera un escudo. A un lugar donde mi presencia no cause más dolor, respondió ella, su voz apenas un susurro, pero firme. He traído la desgracia a tu casa, a tu familia. Lo mejor es que me vaya. Su respuesta, tan llena de una nobleza que él no merecía, solo avivó la desesperación en el pecho de Daniel. El dolor no lo causas tú, estalló él, dando un paso hacia ella. Lo causa el silencio, lo causa la verdad que te niegas a contarme. Estaba a punto de entender, y ahora huyes. ¿Por qué, Ana María? ¿Por qué me condenas a vivir en la ignorancia? La desesperación en su voz, el ruego en sus ojos, fue lo que finalmente rompió la última barrera de su juramento. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Porque la verdad te habría destruido entonces, y me destruye a mí ahora, gritó, su voz quebrándose en un sollozo. No te abandoné, Daniel, fui vendida. La confesión salió de sus labios como un torrente, imparable. Le contó todo, la ruina de su familia, las deudas que los ahogaban, la forma en que Ricardo Balbuena los había acorralado, comprando sus deudas y dejándolos sin salida. Le describió la noche en que Balbuena le hizo la oferta a su padre, no como un pretendiente, sino como un acreedor, reclamando su pago. No fue una propuesta de matrimonio, continuó ella, su cuerpo temblando con la memoria de la humillación. Fue una transacción. Mi mano a cambio de la tierra de mi padre, de la honra de nuestro apellido. Él no quería una esposa, quería un trofeo, la hija del hombre al que había logrado arrodillar. Le contó cómo su padre, un hombre orgulloso y quebrado, había aceptado para salvarlos del oprobio de la miseria total. Le describió la frialdad de su matrimonio, los años de soledad en una casa llena de lujos pero vacía de afecto, un exilio dorado donde cada día era un recordatorio del sacrificio que había hecho. Y Daniel escuchaba, inmóvil, mientras el mundo que había construido sobre su resentimiento se desmoronaba a su alrededor, ladrillo por ladrillo. Finalmente, le reveló el último eslabón de su cadena, la razón de su silencio de 15 años. En su lecho de muerte, dijo, su voz ahogada por el llanto, mi padre me hizo jurar que nunca le contaría a nadie la verdad, que el mundo debía creer que me había casado por elección, por ambición. Su orgullo era lo único que le quedaba, y no podía soportar la idea de que la gente supiera que había vendido a su propia hija para salvarse. Ese juramento, Daniel, ha sido mi verdadera condena. Más que el matrimonio, más que la viudez. El no poder decirte la verdad ha sido mi infierno. Al terminar, un silencio profundo cayó sobre ellos. Un silencio que ya no estaba vacío, sino lleno del peso aplastante de la verdad. El impacto de la revelación fue físico. Daniel retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado, y tuvo que apoyarse en el parapeto de piedra del puente para no caer. El aire le faltaba en los pulmones. Cada palabra de ella había sido un martillazo contra la armadura de su orgullo, hasta hacerla añicos. La imagen de la mujer ambiciosa que lo había traicionado se disolvió, reemplazada por la de una joven sacrificada, una víctima de las circunstancias y del honor mal entendido. Y él, en su ceguera y su dolor, la había odiado, la había condenado. La culpa lo inundó,
Una ola helada y nauseabunda que borraba 15 años de ira justa y la reemplazaba con una vergüenza insoportable. Él no era la víctima de esa historia. Era el juez que había dictado una sentencia cruel e injusta. Levantó la vista y la miró, pero esta vez la vio de verdad. Vio las huellas del sufrimiento en su rostro, la carga que había llevado sola durante tantos años. Su propio dolor, que había cuidado y alimentado como si fuera un tesoro, le pareció de repente pequeño, egoísta, casi infantil en comparación con el sacrificio silencioso de ella. El gran patrón de El Silencio, el hombre cuya voluntad era ley en aquellas montañas, se sintió como el ser más insignificante del mundo. El odio que lo había definido, que le había dado un propósito en su soledad, se había evaporado, dejando en su lugar un vacío aterrador que solo la verdad y el arrepentimiento podían empezar a llenar. La tormenta que había comenzado con su regreso finalmente había estallado dentro de él, arrasando con todo lo que creía ser. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se enderezó y caminó hacia ella. Se detuvo a un palmo de distancia, sus manos temblando a los costados. No sabía qué decir, cómo empezar a pedir perdón, por una herida tan profunda y tan larga. Las palabras parecían inútiles, vacías. Así que solo dijo las únicas que importaban, las que salieron desde lo más profundo de su alma rota. «Perdóname», susurró, su voz quebrada, apenas audible por encima del rumor del río. «Ana María, por el amor de Dios, perdóname. Yo te odié. Te convertí en un monstruo en mi mente para poder sobrevivir. Y tú solo estabas llevando una cruz que yo debería haberte ayudado a cargar». Ana María lo miró, y a través de sus lágrimas, vio la devastación en el rostro de él. Vio su dolor, su culpa, y comprendió que él también había sido prisionero de esa mentira, aunque de una celda diferente. Su corazón, que había estado cerrado por el resentimiento y el miedo, sintió una punzada de una compasión abrumadora. «Y yo te dejé odiarme», respondió ella, su voz ganando una nueva fuerza. «Mi silencio también fue un arma, una muralla entre los dos. Ambos hemos sido prisioneros de las promesas de otros hombres, Daniel. Ambos hemos pagado un precio demasiado alto». En ese instante, en medio de aquel puente de piedra, no había culpas ni reproches, solo dos almas heridas reconociendo la profundidad de su tragedia compartida. Él extendió una mano temblorosa, y con una delicadeza que parecía imposible en un hombre de manos tan ásperas, le secó una lágrima de la mejilla. Luego, tomó su mano, la que no sostenía el bulto de sus pertenencias, y la apretó con una fuerza que era a la vez una súplica y una promesa. «No te vayas», dijo, su voz ahora firme, clara, llena de una nueva convicción que nacía de las ruinas de su viejo yo. «No te vayas nunca más». La miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no había ni rastro del patrón de El Silencio, solo del hombre que la había amado bajo el viejo samán. «Vuelve conmigo. Vuelve a casa. A El Silencio. Tu silencio, nuestro silencio, ha terminado para siempre». El sol comenzaba a despuntar sobre las cumbres de las montañas, bañando el puente con una luz dorada y cálida. Por primera vez en 15 años, el futuro no parecía un camino solitario y repetitivo, sino un territorio desconocido y lleno de posibilidades. La decisión de Ana María ya no era sobre huir o quedarse, sino sobre si tenía la fuerza para empezar a construir algo nuevo sobre las ruinas de su pasado. La mano de Daniel en la suya era un ancla, una promesa de que no tendría que hacerlo sola. Y mientras el río seguía su curso eterno bajo ellos, ambos supieron que, sin importar lo que eligieran, nada volvería a ser como antes. La verdad los había destrozado, pero también, y de una forma dolorosa y extraña, los había hecho libres. El viaje de regreso a la casona no fue triunfal, sino solemne. Daniel caminaba llevando las riendas de su caballo, y Ana María a su lado, con su pequeño bulto de pertenencias aún aferrado en una mano. No hablaron. Cada uno estaba perdido en el cataclismo de la verdad recién revelada, procesando el peso de 15 años de dolor malentendido. El camino que antes representaba una frontera infranqueable, ahora era un puente hacia un futuro tan incierto como el cielo que comenzaba a clarear.
No era el regreso de dos amantes, sino de dos supervivientes de una misma guerra, que volvían juntos al campo de batalla para por fin firmar la paz. Cada paso era una decisión, una reafirmación del perdón que se habían otorgado en el puente, un compromiso silencioso de no volver a permitir que el pasado los separara. La finca los esperaba, inmutable, sin saber que su alma estaba a punto de cambiar para siempre. La llegada a la casona principal detuvo el tiempo. Los jornaleros que comenzaban la faena se quedaron inmóviles, sus herramientas en el aire, al ver al patrón llegar a pie, seguido de cerca por la viuda Balbuena. Las miradas eran una mezcla de asombro, incredulidad y un temor reverencial. Mateo, que los esperaba en la entrada, no sonrió, pero en sus ojos viejos y cansados brilló una luz de alivio profundo, como si hubiera esperado ese momento durante toda una vida. Asintió levemente con la cabeza, un gesto que lo decía todo. Daniel, ignorando a todos los demás, subió los escalones de la galería y sostuvo la pesada puerta de madera abierta para Ana María. Ese simple acto, un gesto de cortesía elemental, fue en realidad un terremoto. La puerta del silencio, cerrada para ella durante 15 años, se abría de nuevo, y esta vez para darle la bienvenida a casa. Isabel los vio desde la ventana de la sala. Su rostro, ya endurecido por la amargura, se contrajo en una máscara de furia y traición. Para ella, esto no era una reconciliación. Era una invasión, la capitulación final del honor de su familia. Salió a la galería justo cuando Ana María cruzaba el umbral, su cuerpo temblando de una ira que ya no podía contener. «¿Cómo te atreves?», siseó, su voz un látigo dirigido a su hermano, pero sus ojos fijos en Ana María, cargados de un odio puro. «Traer a esta mujer a la casa de nuestra madre. Después de todo el daño que ha hecho, la instalas aquí como si fuera la dueña. Has perdido el juicio, Daniel. Has perdido el honor». Su acusación resonó en el patio, un último intento desesperado por mantener en pie el mundo que se le derrumbaba. Daniel se interpuso entre su hermana y Ana María, no con agresividad sino con una calma de acero que Isabel nunca le había visto. «El honor, Isabel, lo perdí hace 15 años, cuando la juzgué sin saber la verdad», respondió, su voz baja pero cortante, poniendo fin a décadas de sumisión a su dolor compartido. «Y esta casa es tan suya como mía, porque fue aquí donde su vida se rompió por mi ceguera. Ana María se queda, esta es su casa ahora». Hizo una pausa, y su mirada se suavizó con una tristeza infinita. «Si no puedes vivir con eso, entonces la puerta que se ha abierto para ella, también está abierta para ti. Pero la época del odio en esta finca se ha terminado, hoy. La elección era de ella, pero la decisión de él era irrevocable». Isabel lo miró, y en los ojos de su hermano ya no vio al hombre herido que necesitaba su protección sino a un extraño. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y entró en la casa, derrotada. Esa misma tarde, Isabel se marchó. Empacó sus baúles en un silencio sepulcral, su orgullo herido impidiéndole derramar una sola lágrima. Su partida fue el primer y más doloroso símbolo del nuevo orden. La casa de repente se sintió más grande, más vacía pero también más ligera, liberada de una presencia que se había alimentado del rencor. La primera noche fue extraña. Ana María ocupó una de las habitaciones de huéspedes, y cenaron juntos en el gran comedor, en un silencio que ya no era hostil sino tímido, el silencio de dos personas que deben aprender a conocerse de nuevo desde cero. No había gestos románticos ni promesas de amor eterno, solo la cruda y abrumadora realidad de dos vidas rotas que ahora tenían la oportunidad de intentar repararse mutuamente, pieza por pieza. La noticia de que la viuda Balbuena se había instalado en la finca El Silencio recorrió el pueblo como un incendio en un cañaveral seco. La comunidad se dividió en dos bandos irreconciliables. Los más conservadores, influenciados por las últimas palabras venenosas de Isabel, lo vieron como un escándalo, la prueba final de la inmoralidad de Ana María y la debilidad del patrón. Pero otros, especialmente los más viejos que recordaban el amor de juventud de la pareja, lo interpretaron como un acto de una justicia poética y tardía. La historia de Daniel y Ana María dejó de ser un chisme para convertirse en leyenda, una parábola sobre el orgullo, el sacrificio y el poder redentor de una verdad que, aunque tardía,
siempre encuentra la forma de salir a la luz. Se convirtieron sin quererlo en el espejo en el que toda la región medía sus propios secretos y rencores. Los días siguientes fueron un lento y deliberado proceso de resurrección, no solo de su relación, sino de la propia casa. El primer acto simbólico lo protagonizó Daniel. Una mañana, subió al desván y bajó los pesados retratos al óleo de sus padres que presidían la sala principal con sus miradas severas y juzgadoras. No los guardó con rencor, sino con un nuevo entendimiento. Los colocó en su despacho, un lugar más íntimo y personal. Ellos construyeron esta finca con sus manos, le dijo a Ana María esa noche, pero nosotros construiremos el hogar con las nuestras. Su tiempo de vigilar ha terminado. Al liberar las paredes de esas miradas, liberaron el presente del juicio constante del pasado, creando un lienzo en blanco sobre el que podían empezar a pintar su propia historia. Ana María, por su parte, comenzó a devolverle la vida a la casa con gestos pequeños pero poderosos. Abrió las ventanas que habían permanecido cerradas durante años, dejando que la luz del sol y el aroma de los cafetales inundaran las habitaciones que olían a encierro y a tiempo detenido. Sacó las sábanas blancas que cubrían los muebles como sudarios, y las reemplazó con mantas de colores vivos que ella misma comenzó a tejer. Cortó flores frescas del jardín, y las puso en jarrones sobre las mesas. No estaba redecorando un espacio, estaba realizando un exorcismo, expulsando con cada rayo de sol y cada pétalo de flor, los fantasmas de la soledad y el luto que habían habitado en el silencio durante demasiado tiempo. La casa, poco a poco, comenzó a respirar de nuevo. Uno de los cambios más significativos fue la apertura de la habitación que daba al jardín de las orquídeas, aquella que, en sus sueños de juventud, habían planeado que fuera el cuarto de su primer hijo. Permanecía intacta, con los muebles infantiles que la madre de Daniel había comprado, cubiertos de polvo y de promesas rotas. Entraron juntos, y el silencio en esa habitación era el más denso de todos. Daniel, con una resolución tranquila, abrió los postigos. «Este ya no es un cuarto para lo que pudo ser», dijo, su voz suave. «Será un cuarto para lo que es. Un lugar para leer, para coser. Un lugar de vida». Al darle un nuevo propósito a ese espacio, no estaban borrando el pasado, sino aceptándolo y transformando el dolor de la pérdida en la serenidad del presente. La rutina de la finca también se transformó. Las comidas en el gran comedor dejaron de ser un ritual solitario para Daniel. Ahora compartía la mesa con Ana María, y aunque al principio las conversaciones eran sobre temas prácticos, la cosecha, el clima, las reparaciones necesarias, gradualmente se fueron adentrando en terrenos más personales. Hablaban de los años perdidos, no con reproches sino con una curiosidad sanadora. Él le preguntaba por las ciudades que había conocido. Ella le preguntaba por los jornaleros que habían envejecido en la finca. Estaban llenando los vacíos de sus respectivas historias, tejiendo con palabras un tapiz común que cubría la brecha de los 15 años que habían vivido separados. El silencio, por fin, comenzaba a hacerle honor a su nombre de una forma nueva. No como ausencia de sonido, sino como presencia de paz. El verdadero punto de inflexión llegó un domingo por la mañana. Daniel le pidió a Ana María que lo acompañara al mercado del pueblo. Era la primera vez que se presentarían juntos en público como una unidad, un desafío directo a los juicios y los susurros. Al llegar, todas las conversaciones se detuvieron. Las miradas lo siguieron como si fueran actores en un escenario. Algunos se apartaron, otros murmuraron a sus espaldas. Pero Daniel caminó con la cabeza en alto, saludando a conocidos con una cortesía firme, su mano rozando protectoramente la espalda de Ana María. Ella, a su lado, enfrentó las miradas no con arrogancia ni con vergüenza, sino con una dignidad serena que desarmó a los más críticos. No necesitaban defenderse. Su presencia conjunta era toda la declaración que el mundo necesitaba. Esa noche, sentados en la galería, bajo un cielo estrellado, Daniel sacó del bolsillo de su camisa la pequeña caja de madera tallada que había guardado en el desván. La abrió, y le mostró a Ana María la flor de cafeto prensada, ahora casi transparente por el paso del tiempo. «La guardé todos estos años», confesó, su voz apenas un susurro. «Era lo único que me quedaba de la verdad de lo que sentimos». Ana María tomó la flor frágil entre sus dedos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento.
El amor que habían sentido no había muerto, simplemente había estado guardado, prensado entre las páginas del tiempo, esperando el momento de ser redescubierto. Ese pequeño gesto de vulnerabilidad fue la promesa más grande que Daniel pudo hacerle. La finca, que había sido un reflejo de la amargura de su dueño, comenzó a florecer de una manera que iba más allá de las cosechas. Daniel, inspirado por Ana María, organizó una fiesta para los jornaleros y sus familias al final de la recolección, una tradición que su padre había mantenido, y que él, en su soledad, había abandonado. Por primera vez en más de una década, la música y las risas llenaron el patio principal de El Silencio. Ver a Ana María reír mientras enseñaba a bailar a los niños, ver a sus hombres celebrar la abundancia de la tierra con alegría genuina, le mostró a Daniel la diferencia fundamental entre poseer una tierra y pertenecer a ella. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los sacos de café apilados, sino en la vida que se compartía sobre ese suelo. El nombre de la finca, El Silencio, nunca fue cambiado, pero su significado se transformó en la memoria colectiva de la región. Dejó de ser el símbolo del dolor y el aislamiento de un hombre para convertirse en el emblema de la paz que se encuentra después de la tormenta. La historia de Daniel y Ana María se contó de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que las heridas más profundas pueden sanar, que el orgullo puede ser vencido por el perdón, y que el amor, a veces, necesita perderse en el laberinto del tiempo para encontrar el verdadero camino de vuelta a casa. No construyeron una vida perfecta, sino una vida real, cimentada en la aceptación de sus cicatrices y en la elección diaria de cuidar el uno del otro. Su futuro no se definió con grandes promesas ni con una boda apresurada. Se construyó en los pequeños detalles del día a día. Se construyó en las mañanas en que él le llevaba la primera taza de café recién colado, en las tardes en que ella lo esperaba en la galería para hablar del día, y en las noches en que se sentaban juntos, en un silencio cómodo, a escuchar los sonidos de la montaña. Su amor no fue una llamarada de pasión juvenil reavivada, sino el fuego lento y constante de dos almas que habían encontrado en el otro, no solo un refugio, sino un hogar. La finca ya no era una fortaleza contra el mundo, sino un santuario donde dos personas, a las que el destino les había robado una vida, tuvieron la valentía de construir una segunda, aún más fuerte y verdadera. Así la tierra, que había sido testigo de una promesa rota y de 15 años de soledad, se convirtió en el escenario de la más profunda de las redenciones. Demostró que ninguna herida es tan antigua que no pueda cicatrizar, y que el silencio más largo puede ser roto por una sola palabra de verdad. La historia de la finca El Silencio no es la historia de un final feliz, sino la de un comienzo justo, un recordatorio de que, a veces, la cosecha más valiosa no es la que se recoge de los árboles, sino la que florece en un corazón que se atreve, contra todo pronóstico, a volver a sentir. Y en esas montañas, donde el aroma del café se mezcla con las leyendas, su historia se convirtió en una más, la más humana de todas. La del amor que esperó, perdonó, y finalmente, echó raíces para siempre. Si crees que el pasado nunca muere del todo, sino que espera ser sanado, y que toda historia de segundas oportunidades merece ser contada, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser escuchados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. El regreso a la finca no fue el final de un cuento, sino el comienzo de un trabajo arduo y silencioso. Reconstruir una vida sobre las cenizas de otra no es una tarea de grandes gestos, sino de una paciencia infinita, similar a la que exige la tierra para dar su fruto. Los primeros meses cada rincón de la casona parecía susurrarle los fantasmas de lo que pudo haber sido. La soledad de Daniel y el sacrificio de Ana María eran presencias tangibles, sentadas a la mesa con ellos. No intentaron ignorarlas. En cambio, aprendieron a convivir con ellas, reconociendo que esas sombras eran parte de los cimientos sobre los que ahora debían edificar algo nuevo, algo más fuerte porque ya conocía el peso de la fractura. El amor que renació entre ellos no se manifestó en la pasión arrebatada de la juventud, sino en los actos cotidianos de cuidado mutuo.
Se tejían el café que él le preparaba cada mañana exactamente como a ella le gustaba, en la forma en que ella remendaba sus camisas de trabajo, reforzando las costuras con un esmero que era una caricia. En las largas caminatas por los cafetales al atardecer, donde no necesitaban palabras para compartir el peso y la ligereza del día. Era un afecto forjado en la comprensión de las cicatrices del otro, un pacto silencioso de ser, cada uno, el guardián de la fragilidad ajena. Descubrieron que el amor más duradero no es el que borra las heridas, sino el que aprende a besarlas hasta que dejan de doler. La finca, que había sido bautizada por el vacío, aprendió a hablar un nuevo idioma. El silencio ya no era la ausencia de sonido, sino la presencia de una paz profunda. El viento que antes aullaba lamentos en los aleros de la casona, ahora parecía tararear una melodía serena. Las risas de los hijos de los jornaleros, a quienes Ana María invitaba a jugar en el patio, se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas de café. La casa, que había sido un mausoleo a un recuerdo doloroso, se transformó en un organismo vivo, un corazón que volvía a latir al ritmo de dos almas que habían encontrado por fin su compás, demostrando que un lugar no es lo que su nombre dice, sino lo que sus habitantes sienten. Para Daniel, la transformación fue más profunda que simplemente recuperar un amor perdido. Fue el redescubrimiento de su propia humanidad. El hombre que había gobernado su tierra con la rigidez de un general, aprendió a hacerlo con la sabiduría de un jardinero. Empezó a conocer los nombres de los hijos de sus trabajadores, a preguntar por la salud de sus esposas, a compartir un trago con ellos al final de una jornada agotadora. El respeto que antes se basaba en el temor, se convirtió en una lealtad forjada en el afecto. Ana María no solo había sanado su corazón, sino que le había devuelto la capacidad de ver el mundo no como un territorio a controlar, sino como una comunidad a la que pertenecer. Ana María, por su parte, no asumió el rol de la nueva señora de la finca, sino el de su alma. Su fuerza no residía en dar órdenes, sino en nutrir. El jardín, abandonado durante años, floreció bajo sus manos con una exuberancia que parecía desafiar el pasado. La cocina, antes un lugar de comidas solitarias y funcionales, se llenó de los aromas de recetas antiguas que su madre le había enseñado. Su presencia era un recordatorio constante, de que la resiliencia no es la capacidad de soportar el dolor en silencio, sino la de transformar ese dolor en algo hermoso, en algo que da vida, ya sea una orquídea que se niega a morir, o un pan recién horneado que reúne a la gente alrededor de una mesa. Su vínculo trascendió rápidamente el romance para convertirse en un pacto de reconstrucción. Eran dos veteranos de una misma herida, dos arquitectos de una segunda oportunidad. Había noches en las que el pasado regresaba sin ser invitado, en forma de pesadillas o de una tristeza repentina y sin nombre. En esos momentos, no ofrecían consuelo vacío, sino la solidez de su presencia. Se sentaban juntos en la oscuridad, a veces sin hablar, simplemente sabiendo que el otro entendía la geografía de sus cicatrices. Su amor no era un refugio para esconderse del mundo, sino una fortaleza desde la cual enfrentar juntos todo lo que el mundo les había quitado y todo lo que ahora les ofrecía. Con el paso de las estaciones, el escándalo en el pueblo se fue apagando, reemplazado por una especie de leyenda susurrada. La historia de los del silencio se convirtió en un relato que las abuelas contaban en las noches de lluvia, una parábola sobre el orgullo que ciega y la verdad que libera. Dejaron de ser vistos como figuras de un chisme para ser contemplados con un respeto casi mítico. Se convirtieron en la prueba viviente de que el tiempo, aunque puede ser un ladrón cruel, también tiene el poder de devolver lo que se creía perdido para siempre, y que un amor verdadero, aunque se entierre bajo 15 años de mentiras, nunca deja de tener raíces. Y fue la tierra, en su sabiduría cíclica, la que se convirtió en su mayor cómplice. Trabajar juntos en los cafetales se convirtió en su ritual de sanación. Hundir las manos en el suelo fértil, cuidar los brotes nuevos, esperar con paciencia la floración, y luego la cosecha, era un reflejo de su propia historia. Cada grano de café que recogían era un testimonio de que, incluso después del invierno más duro, la vida encuentra la manera de florecer de nuevo. La tierra les enseñó la lección más importante de todas, que las raíces más fuertes no son las que nunca se han doblado, sino las que han sobrevivido a la tormenta y han aprendido a aferrarse al suelo, con más fuerza que antes.
Una tarde de otoño, un año después de su regreso, Daniel la llevó al claro junto al río, no lejos del viejo samán donde se habían despedido en su juventud. Llevaba en sus manos un pequeño brote de un árbol idéntico. Sin decir una palabra, cavaron un hoyo juntos y plantaron el arbolito. No era un intento de reemplazar el pasado, sino de sembrar un futuro. Este no guardará promesas rotas, dijo Daniel, su voz firme, sino la promesa de cada amanecer que nos queda por ver juntos. Aquel pequeño árbol se convirtió en el símbolo de su nuevo pacto, un testigo viviente de que el verdadero amor no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre, juntos. Los años pasaron como pasan en el campo, marcados por las cosechas y las lluvias, por los nacimientos y las despedidas. Mateo, el viejo capataz, se fue en paz una mañana de sol, con una sonrisa en los labios, sabiendo que la finca que amaba quedaba en las mejores manos. De Isabel, solo se supo por rumores lejanos. Algunos decían que vivía en la ciudad, amargada y sola. Otros, que una única vez, por Navidad, había llegado a la oficina de correos del pueblo una carta sin remitente dirigida a su hermano, una carta que él leyó en silencio, y luego quemó en la chimenea, cerrando para siempre ese capítulo de dolor. El perdón a veces también consiste en saber dejar ir. Se les vio envejecer en la galería de la casona, sentados en las mecedoras que por fin se movían al unísono. Su conversación se había reducido a lo esencial, a miradas y a sonrisas que contenían volúmenes enteros de historia compartida. El amor en la vejez se les reveló no como una pasión menguante, sino como una serenidad profunda, como la calma del mar después de que la tempestad ha pasado. Su historia de amor ya no les pertenecía solo a ellos, se había fundido con el paisaje, estaba escrita en las hojas de los cafetales, en las piedras del río y en la madera de la casa que los vio renacer. Cuando partieron de este mundo, con pocos años de diferencia, no dejaron un imperio de riqueza, ni un linaje de herederos. Dejaron algo mucho más perdurable, una historia. La finca El Silencio se convirtió en un lugar de peregrinaje para los corazones rotos y las almas esperanzadas de la región. El joven samán que plantaron se hizo grande y fuerte, y bajo su sombra, las nuevas generaciones de enamorados se juraban un amor que, inspirado en la leyenda de Daniel y Ana María, aspiraba a ser tan resistente como el tiempo y tan generoso como la tierra que los había acogido. Porque el campo guarda estas historias en la memoria de sus árboles y en el susurro del viento. Nos enseña que el amor que llega después del dolor, no es un reemplazo, sino una reconstrucción. No se trata de olvidar a quien se fue, sino de aprender a construir un nuevo significado para la vida que queda. Es un amor que no nace de la inocencia, sino de la sabiduría que solo dan las cicatrices, un amor que entiende que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la valiente decisión de seguir adelante, a pesar de ellos. Y dicen los que hoy viven en esas tierras que, en las noches de luna llena, si uno se sienta bajo las ramas del nuevo samán y escucha con atención, todavía se puede sentir la paz que Daniel y Ana María construyeron. No es el eco de sus voces, sino la fuerza de su legado, la prueba de que el silencio más profundo puede dar paso a la melodía más hermosa, y que una vida, por muy rota que parezca, siempre guarda en su interior la semilla de un nuevo comienzo, esperando, simplemente, la estación correcta para volver a florecer. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, y que el amor es la fuerza que nos permite reconstruir la vida, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir escuchando las historias que el tiempo no ha podido borrar. Y si este viaje te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra vida. Gracias por tu tiempo y tu corazón.